Muy, pero muy buenos días a todos. Un saludo muy especial. Espero que se encuentren supremamente bien. Antes de comenzar, quiero verificar que todas las conexiones, que se está escuchando claro, que me vean la pantalla clara. Recuerden que estamos en streaming, en live, entonces me escriben porfa en el chat si se escucha bien, si me ven bien. Bueno, bueno, primero pues quiero agradecerle al Diamante Royal Juan Pablo Restrepo por esta invitación. Para mí es un gusto, es un honor. Nos conocemos ya desde hace un par de años, desde la universidad, y es un honor ser tu amigo, mi hermano. Bacano esta invitación. Y hoy vamos a hablar de algo, de un tema que a mí me apasiona bastante. Vamos a hablar un poquitico de tecnología mezclada con negocios y mezclada con economía, ¿cierto? Y enmarcando todo eso, por eso le pusimos a esta capacitación, le pusimos el futuro es ahora. El futuro es ahora y el objetivo es que tomes tu café, tomes una buena taza de café. Bienvenida a la sala de mi casa y conversemos un ratico acerca de las tendencias económicas, conversemos un ratico de lo que está pasando y lo más importante, cómo nosotros capitalizamos lo que hoy por hoy está pasando a nivel mundial. ¿Listo? Entonces, quiero dividir esto como en tres grandes bloques, ¿sí? Quiero dividirlo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. El objetivo de este espacio no es que ninguno de nosotros salgamos expertos o seamos magíster en economía o que seamos futurólogos o que seamos expertos en lo que va a pasar en la sociedad. No, el objetivo es que tomemos acá ciertos elementos y sencillamente pues los aprovechemos y los capitalicemos en nuestro modelo económico llamado Gano Excel. Porque si yo entiendo cuáles son las ventajas competitivas de mi negocio, o sea, Gano Excel, yo entiendo cuáles son las ventajas competitivas respecto a otros negocios o respecto al modelo tradicional, pues voy a tener un punto de ventaja. Entonces, espero de verdad que lo disfruten. Vamos a compartir un par de minutos. Vuelvo y les hago la invitación. Si hay alguna pregunta o algún comentario, pues aquí tengo en la otra pantalla tengo el chat y los puedo leer perfectamente. Listo. Entonces, comencemos. Es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que está pasando hoy por hoy, ¿cierto? Es muy importante que entendamos por qué razón estamos confinados, o sea, que exploremos un poquitico la noticia detrás de la noticia, porque muchas veces nos quedamos con los medios sensacionalistas, RCN, Caracol, etcétera, por no mencionar otros nombres, y a veces o se minimiza la noticia, otras veces se magnifica, pero lo que al final del día están buscando es aumentar su rating, ¿cierto? Pero realmente cuál debe ser nuestra postura y qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces es importante que nosotros, obviamente la humanidad, las personas piensan y dicen, no, es que después de esta situación del COVID, no vamos a volver a ser como antes. No, yo hago una corrección. La humanidad viene en un proceso de transformación desde hace ya varios años. Yo me atrevería a poner como un punto de inflexión en la recesión económica que hubo en el año 2008, con la crisis de las hipotecas subprime en los Estados Unidos, que obviamente golpeó a nivel mundial todo. Y desde ese año 2008 estamos viendo una transición de la era industrial a una era de la influencia, a una nueva era. Es muy importante que nosotros seamos conscientes, y este es el primer punto que te quiero dejar, que cada uno de nosotros está siendo presente, estamos presentes hoy en el funeral de la era industrial. O sea, estamos todos filaditos en primera línea y estamos siendo testigos cómo la era industrial hoy ya está muriendo completamente. Y eso viene pasando desde el año 2008. Lo curioso es que si tú analizas las diferentes épocas de la humanidad, todas las épocas tienen los mismos tres pilares o tú puedes marcar ciertas similitudes en los pilares que les acabo de mencionar, en el tecnológico, en el social y en el económico. Y siempre hay un agente de cambio, sea en el tecnológico, en el social o en el económico. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hablar un poquitico de esos tres pilares y cómo Gano Excel separa por encima o cómo Gano Excel utiliza esos tres pilares para proyectarse no como un negocio del futuro, porque de pronto hace 20, 30, 40 años hablábamos, no, estos son los negocios del futuro, esto es lo que va a mandar la parada. No, no, ya no es el futuro ya es ahora, el futuro ya llegó. Y si no somos conscientes de eso, nos va a pasar o le va a pasar a las personas que no sean conscientes que definitivamente ya cambiamos
de era o que ya estamos siendo testigos de la muerte de una era económica, lo que va a terminar pasando de manera muy clara es que pues te vas a quedar como esa persona el gran terrateniente de la era feudal con un montón de cabezas de ganado, con grandes extensiones de tierra, pero sin ponerlas a producir, porque las reglas del dinero, las reglas sociales y las reglas económicas en general y tecnológicas cambiaron. Entonces arranquemos con el primer pilar, que es la tecnología. Y voy a hacer mucho el símil de esa era feudal y de esa era que le dio, o sea, esa era que murió y que luego pasó la era industrial con la Revolución Francesa, ¿cierto? Básicamente fue un periodo de transición de un poco más de 60, 70 años. De hecho, pues los historiadores le ponen a eso pues era industrial 1, era industrial 2, bueno, no me voy a meter en ese punto, pero lo que quiero llegar es que una transición larga de entre unos 60 y 70 años. Ahora, hoy estamos viviendo una transición supremamente acelerada y supremamente corta. Estamos viviendo en tiempos exponenciales. Estamos viviendo en tiempos donde, por ejemplo, tú vas a la universidad y se los dice un tipo que estudió ingeniería mecánica, que luego fue a Francia e hizo un máster en diseño computacional y que de un mes a otro ya prácticamente tendencias, técnicas, desarrollos estaban cambiando. Es decir, tú no has terminado de ver el semestre y ya estás desactualizado. O sea, esto es algo en lo cual la humanidad viene en un crecimiento exponencial y aquí quiero pues contarles una pequeña anécdota. Cuando yo llegué a Francia, y aquí hago un paréntesis, cuando yo llegué a Francia, una de las materias pues que me correspondía, yo llegué, o sea, yo hice una maestría, pero antes de la maestría pues terminé una doble titulación. Y una de las materias en ese semestre se llamaba Interfaz Hombre-Máquina. O sea, esa era básicamente cómo se lograba hacer una conexión cada vez más sencilla y más orgánica y más natural entre un ser humano y una máquina, ¿sí? Resulta que al cabo de 3 meses, no voy a entrar en detalles técnicos, pero al cabo de 3 meses ya había salido un paper donde prácticamente lo que habíamos aprendido hasta ese momento casi que quedaba obsoleto. Entonces hoy estamos viviendo en unos tiempos supremamente exponenciales, estamos viviendo en unos tiempos de mucha particularidad, de mucho cambio y que tenemos que estar a la vanguardia. Ahora, en este pilar tecnológico tenemos que ser conscientes que hay un tema que no se viene desarrollando desde el 2008, que se viene desarrollando desde la era de la información. La era de la información más o menos coincide con la década de los 90, donde grandes compañías utilizaban la tecnología para generar grandes impulsos. Entonces, ¿qué pasó en la década de los 90? La década de los 90, estas grandes empresas, se enfocaban en ser innovadoras. Y estas grandes compañías empezaron a desarrollar tecnologías como Machine Learning, como Big Data, o sea, es decir, análisis de grandes cantidades de datos. Por ejemplo, dato curioso, puede que usted hoy no entienda los términos que le acabo de dar: Machine Learning, inteligencia artificial, redes neuronales, Big Data. O sea, puede que para usted esto sea completamente ajeno. Sin embargo, en este aparato usted ya lo usa. En su celular, si usted ya usa Facebook, usa Instagram, usted ya está utilizando inteligencia artificial. Es más, puede que hasta su abuelita esté utilizando inteligencia artificial. Cuando usted toma una foto y en el celular te aparece corrección de color, en el celular te aparecen desenfoques, todo eso es inteligencia artificial. Entonces hoy estamos siendo testigos de una integración muy clara entre las máquinas y los seres humanos. Y estamos viendo cómo esto está impactando en la economía. ¿Por qué? Porque paulatinamente las diferentes, las diferentes máquinas o las diferentes tecnologías reemplazan la operatividad del hombre. Juan, entonces esto nos debe dar miedo, nos debe asustar, esto nos debe
causar pánico. No, sencillamente es el desarrollo tecnológico de la humanidad. Es como si nos preguntáramos por allá en 1800, finalizando 1800, si nos debe dar miedo que la electricidad exista, ¿cierto? No, o sea, sencillamente es un cambio de era y un cambio de era requieren construir nuevos paradigmas. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista tecnológico, hoy estamos siendo conscientes que los seres humanos cada vez estamos perdiendo valor en lo operativo y se está generando valor en la influencia, porque hasta este momento ninguna máquina ha podido replicar la influencia y la capacidad de liderazgo de un ser humano. ¿Listo? Ojo, la influencia y la capacidad de liderazgo, no las tareas operativas. Eh, Curiosamente, en estos días mi esposa llamó a UNE, ¿sí? Y en UNE le empezaron a hablar y ella le empezó también a hablar y básicamente dice, pero ¿por qué no me está entendiendo? Y nos dimos cuenta, pero al cabo, como a los 4 o 5 minutos de la conversación, que realmente era una máquina la que nos estaba contestando y no una persona. O sea, que yo acá no le estoy hablando de Terminator ni de, ¿cierto? No, aquí te estoy hablando de casos reales, de empresas colombianas que ya están ejecutando ya están ejecutando tecnologías que de pronto hace 15 o 20 años nos parecía imposible, ¿sí? Imposible. Es más, me voy a otro detalle. Las grandes cadenas de televisión pues tenían una hegemonía y tenían una participación importante en la economía y en la generación de contenido. Y pues hay grandes cadenas, no las voy a mencionar para no hacer publicidad, que básicamente lo que ellos decían era casi que palabra de Dios, porque nadie más tenía los medios para generar contenido. Pero si nos remitimos ya hoy, 2020, mayo del 2020, acá estamos conectados donde no hay ningún tipo de cadena televisiva en la mitad y donde creo que hay más de 380 personas que estamos acá conectados en un directo y donde no tenemos mayor inconveniente, o sea, no tenemos ningún tipo de inconveniente, estamos en tiempo real, incluso podemos interactuar por el chat. Entonces hoy estamos viendo una transformación digital que si las personas no la entienden y no cambian rápidamente su paradigma, pues sencillamente van a entrar en un ciclo y la verdad es que la van a pasar mal. Listo, entonces, primer pilar y lo resumo. La tecnología paulatinamente está reemplazando la mano de obra y hoy lo que empieza a tomar valor es nuestra capacidad de influencia. ¿Listo? Nuestra capacidad de influencia. Porque, vuelvo y repito, las máquinas, ni siquiera los computadores o las redes neuronales, que básicamente son programas que aprenden ellos mismos con las iteraciones, son capaces de influenciar a un ser humano, de tener liderazgo, de darle un consejo, de saber qué hacer. Desde el punto de vista técnico, sí. Hoy vemos abogados, doctores, etcétera, pero no desde el punto de vista humano. Entonces, en esta nueva década, para cerrar este primer punto de tecnología, va a cobrar mucho valor, muchísimo valor, las ciencias humanas, pero más que las ciencias humanas no me refiero a historia, filosofía, no, me refiero a las ciencias humanas aplicadas, liderazgo, comunicación asertiva, comunicación efectiva, en fin. Primer punto, tecnología, ¿sí? El futuro es ahora. Segundo punto, obviamente la tecnología afecta al entorno económico. Entonces hoy estamos viendo, vuelvo y repito, hoy vemos y de pronto se nos hace raro o decimos, no, es que la economía estamos en tiempos de cambio o estamos en tiempos de crisis porque es que hay una emergencia sanitaria. No, o sea, la verdad no. Si tú ves los indicadores y cuando tú hablas con grandes economistas, te das cuenta que desde el año 2008 la tendencia era y la predicción era que iba a haber unas caídas muy fuertes y que íbamos a entrar en una gran recesión, que iba a pasar. Lo único que hizo el coronavirus o esta emergencia sanitaria, pues básicamente fue de alguna manera acelerar y reacomodar las cargas, pero no estamos viviendo nada que no fuera a pasar. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque los ciclos económicos, obviamente no voy a entrar en detalles muy técnicos acá, pero hay ciclos económicos o hay tres fuerzas de la economía. Una se llama la productividad, bueno, o de la economía tal cual la conocemos hasta el momento. Uno se llama productividad,
¿sí? Es todo lo que cuando una persona va y trabaja genera productividad, productividad, primer fuerza. Segunda fuerza se llama préstamos a corto plazo, ¿sí? O créditos de corto plazo. Y la tercera fuerza son los créditos de largo plazo. Entonces, si usted nota, la palabra crédito, pues básicamente todos estamos acostumbrados a ella o la hemos vivido de manera muy cercana o hemos tenido a familiares que la han vivido de manera muy cercana. De hecho, grandes situaciones sociales se generan por ese componente de la palabra deuda. ¿Listo? Entonces, ¿qué está pasando con la deuda y por qué le estoy diciendo que la emergencia sanitaria que estamos viviendo sencillamente lo que hizo fue acelerarlo, pero que ya veníamos en un proceso de desaceleración mundial? Si tú te remites a los datos del Banco Mundial, hablan de un decrecimiento en el 2016 del 3% en el Producto Interno Bruto mundial, un decrecimiento del 3%. Y en el 2016 no había emergencia económica. Entonces lo que estamos viendo y lo que estamos siendo conscientes es que lo que hoy tenemos básicamente es una consecuencia y estamos viviendo un ciclo económico. Y en ese ciclo económico, ¿sí?, donde hay altos y hay bajos, obviamente se generan correcciones. Y esas correcciones se dan es porque cuando hay mucho dinero circulante, porque hubo del año 2012 al año 2017, 2018, un boom económico, ¿cierto? Donde las personas generaron mucho dinero, hicieron grandes fortunas con cosas que no tenían valor. Ojo con esto, a través de movimientos financieros, a través de un montón de herramientas financieras sin valor, porque no estaban enganchadas a la productividad. ¿Listo? Entonces, cuando tú generas valor sin engancharlo a productividad, voy a hablar específicamente. Cuando tú haces especulación, voy a poner un ejemplo que puede ser controversial, pero pues aquí estamos entre líderes, ¿cierto? Y es, por ejemplo, el tema de las criptomonedas. La criptomoneda es un medio transaccional maravilloso, es una tecnología, la tecnología blockchain es supremamente buena, pero ojo, es un medio transaccional, no es un producto. Es un medio transaccional. Cuando yo empiezo a especular con el medio transaccional, no estoy generando ningún tipo de valor. Por lo tanto, la corrección que se me da, tengo esos bajones. Por eso es que vemos, por tomar una criptomoneda cualquiera, un Bitcoin por allá en 20.000 y luego ves un Bitcoin en 4.000 o 5.000, ¿sí? Y es porque las personas que generan especulación, cuando digo especulación es compra y venta, para tratar de ganar un dividendo por esa transacción, realmente no le está aportando a la economía productividad, que es la principal fuerza. ¿Listo? Y por eso vemos esas caídas. Este mismo análisis lo podemos hacer con muchos mercados financieros, con el mercado de las acciones, etcétera, etcétera. Pero vamos a dejarlo ahí para no entrar como en mucho detalle y que el tiempo pues logremos abarcar todo el contexto de Gano Excel. Pero sí quiero dejar muy claro que en este contexto económico va directamente ligado al contexto tecnológico y que si nosotros, o sea, nosotros como personas, tú y yo, no entendemos cómo funciona la economía, pero mejor aún, cuál debe ser mi paradigma para enfrentar la nueva economía. Puede que yo no entienda de conceptos económicos, que yo no entienda de créditos de corto plazo, de largo plazo, todo eso está bien y eso no hay que entenderlo, pero lo que sí yo debo entender es que debo de pensar diferente y me debo solidificar y me debo parar en la economía de una manera distinta. Es decir, ¿con esto qué le quiero decir? Que si yo, ejemplo, me pongo yo como punto de referencia. Yo soy Juan David, o sea, antes en la era industrial la presentación era, yo soy Juan David Duque, mucho gusto, soy ingeniero mecánico de la Universidad de AFIT con un máster en diseño computacional de la École d'Ingénieurs de Francia, etcétera, etcétera. Entonces yo me definía lo que yo había estudiado, ¿sí?, en la era industrial. Pero ahora, hola, mucho gusto, yo soy Juan David Duque, tengo un máster en diseño computacional y tengo el cartón ahí colgado en mi no, ¿cuál es mi escritorio? Ni en mi escritorio, lo tengo en el closet, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve el título? ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, hoy, en la era de la influencia, el título pasa a un segundo plano. Con esto no quiero decir que no sea importante estudiar, ni que no sea importante el autoaprendizaje. No, obviamente. Obviamente esta era nos lleva a todos una velocidad de aprendizaje mucho más alta. Tampoco estoy diciendo que las universidades entonces no sirven. No, lo que estoy diciendo es que sencillamente, y me pongo como ejemplo, yo hoy como ingeniero mecánico,
con máster en diseño computacional y con 3 idiomas, no me ofrecen más de 1,5 millones en un empleo, si es que me lo ofrecen, ¿cierto? Entonces hoy nos estamos dando cuenta que el paradigma de la era industrial definitivamente no nos aplica en el paradigma de la nueva economía. Entonces hoy tenemos que redefinir nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver el mundo. Es más, tenemos que redefinir cómo le hablamos a las personas que tienen el paradigma anterior. Porque hoy encontramos, claro, aquí hay, bueno, ya somos más de 450 personas conectadas. Hoy básicamente lo que encontramos, y aquí estamos los líderes, porque si no, no estaríamos un lunes a las 11:20 de la mañana, pero afuera hay un montón de personas que todavía están pagando créditos con el ICETEX y que les falta 10, 15, 20 años por pagarlo. Entonces, si nosotros de una manera tosca, de una manera fría, de una manera sin comunicación asertiva, les decimos, viejo, está equivocado de era, ¿sí? O sea, vaya hacia la era de los dinosaurios, pues sencillamente no vamos a lograr que esa persona cambie el paradigma. ¿Sí? No sé si me estoy haciendo entender, me ayudan en el chat si la idea está clara, pero el punto al que quiero llegar es que nuestra percepción, nuestra forma de ver el mundo definitivamente tiene que cambiar y estamos enfrentándonos a momentos únicos en la historia de la humanidad. ¿Listo? Tercer bloque, vuelvo y repito, el futuro es ahora. El futuro es ahora porque la economía está teniendo un giro sustancial y donde se va a enganchar a la productividad, ¿sí? Es decir, va a volver, la economía está teniendo en estos momentos una corrección y se está enganchando a lo que produce valor, no a lo que genera especulación, ¿sí? Obviamente esto tiene mucha más profundidad y aquí nos podemos quedar hablando de indicadores económicos mucho rato y sería una conversación también muy interesante, pero digamos que no es el punto del espacio de hoy. Hoy lo que quiero mostrarte es que estamos viviendo tiempos, ojo, no difíciles, no de crisis, son momentos de cambio. Tercer elemento, que es súper importante, y es cuál es ese aspecto social, o sea, en qué nos estamos enfrentando. Entonces ya te dije, tecnológico, económico y como consecuencia viene un aspecto social que definitivamente ya cambió. Hoy estamos viendo unas políticas de alguna manera tratando de mitigar la emergencia sanitaria, pero lógicamente eso imprime un impulso o imprime más que un impulso, una dinámica diferente a la hora de hacer negocios. Me explico. Los negocios tal cual los conocemos, restaurantes, bares, mejor dicho, industria del entretenimiento en general. Hablo de industria física, ¿sí? No de películas ni de juegos, hablo de la industria física, bares, discotecas, restaurantes, cafés, etcétera, etcétera. Posiblemente en este año 2020 no nos volvamos a sentar en un bar o en un café. Posiblemente, es lo más seguro, ¿cierto? Juan, no seas negativo. No es ser negativo, es entender que es la dinámica normal. Y la dinámica normal es que obviamente no se puede parar a la economía y decir todo el mundo guardado hasta que se encuentre una vacuna, porque pues mataría más el hambre que la misma enfermedad. Entonces lo que empieza a hacer y tratar de reactivar la economía es que de alguna manera los sectores productivos de primera necesidad, es decir, la industria, salga. Pero ojo con esto, si ejemplo, el 11 se levanta la cuarentena, ¿sí? Y se empieza a multiplicar la cantidad de casos y se empieza a llegar al límite superior de la capacidad instalada del sistema de salud, otra vez nos confinan. Es la dinámica normal. Hoy las políticas de gobierno no están tratando de evitar los contagios. Hoy lo que se está tratando es que el sistema de salud no colapse, que son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Obviamente, si nos dejan en la casa guardados, pues de alguna manera, entre comillas, se evita los contagios. Sin embargo, nos hemos dado cuenta y pues no le recomiendo mucho que siga el fanpage del coronavirus porque pues eso no aporta nada, pero si usted se ha dado cuenta pues las estadísticas siguen subiendo y estaba leyendo un estudio del Boston Institute, de un instituto de epidemiología de Boston en Estados Unidos, donde decía que hacían un estudio para cada país y cuando llegué a la página de Colombia decía que la primera semana, o sea, esta semana, según el estudio que habían hecho, este estudio lo hicieron hace un mes, puede que obviamente muchas cosas hayan cambiado,
pero en esencia, con las políticas que se habían tomado hace un mes, que eran unas políticas duras, la mayor curva de contagio iba a ser esta semana. ¿Listo? Entonces, no nos sorprendamos si este tipo de medidas van a seguir coartando la industria del entretenimiento. Y cuando yo le hablo de industria de entretenimiento, le estoy hablando en general. Y aquí le estoy hablando de un gran sector de la economía. Porque listo, pueden haber, tenemos un sector productivo, un sector manufacturero, pero si la gente no tiene en dónde gastar ese dinero, pues tenemos la economía coja, ¿sí? Si no tenemos entretenimiento, entonces tenemos gran cantidad de negocios. Y aquí conecto con algo, y es que, pues bueno, todos vimos al presidente de la ANDI en la revista que tuvo con Yamia Amadi, lo ha dicho en varias ocasiones, donde anteriormente, pues la ANDI ni entendía ni sabía qué era la industria del network marketing, no tenían ni idea, pero hoy por hoy me sorprendió bastante que el señor McMaster, el presidente de la ANDI, para los que no saben, la ANDI es la Asociación de Empresarios de Colombia, es una de las agremiaciones más importantes en el país, y que él estuviera hablando que una forma nueva, más que nueva, pues para nosotros no es nuevo, pero que él estuviera hablando y que él estuviera validando el modelo del network marketing como un modelo de monetización para las personas, eso genera un impacto supremamente importante. Entonces, desde el punto de vista social, hoy la industria del network marketing no se ve como se veía hace 10 o 15 años, porque hace 10 o 15 años la industria era vista, y me disculpan que utilice este término, pero saben que es con todo el cariño, la industria se veía para amas de casa desesperadas, o sea, se veía para mamás que de pronto no tenían nada que hacer, y bueno, no, entonces pongámonos a, qué sé yo, a mover cualquier revista, ¿cierto? No, hoy la industria del network marketing es una industria, y ojo con la palabra que voy a utilizar, respetada. La industria del network marketing es una industria respetada por una razón sencilla, muy simple. ¿Qué otra alternativa hay? Yo no sé si usted hoy tiene un negocio tradicional, o si usted hoy está de pronto, entre comillas, angustiado porque no sabe si cuando se levante esto el 11, que no estoy seguro si se va a levantar el 11, usted va a tener o no va a tener trabajo, porque ahora hay un montón, y los conozco, ingenieros, profesionales, con unas figuras de contrato hora-labor, donde básicamente si no trabajas, pues no te pago. Yo no sé si usted está estresado por eso, pero permítame decirle que si usted hoy ya hace parte de Gano Excel, usted debe tener tranquilidad, esperanza y trabajar duro, ¿sí? Yo no le digo que por hacer parte de Gano Excel, entonces su futuro está solucionado. No, hay que trabajar, como en cualquier industria. No por el hecho de que en la era industrial Krebs haya sido un restaurante exitoso. Si yo monto un restaurante, entonces voy a ser exitoso como Krebs. No, obviamente no. Hay que trabajar, hay que capacitarse, hay que estar ahí, hay que generar enganche, es decir, hay que estar en la jugada, listo. Pero lo que yo sí te puedo decir es que ya hoy, si tú ya haces parte de Gano Excel, tú no tienes por qué preguntarte, ay, bueno, entonces, ¿qué me voy a poner a hacer? No, sencillamente ya tienes la dinámica, ya tienes el modelo de negocio, lo que hay que hacer es ponerse juicioso y ponerle acción al tema, listo. Y voy a cerrar con un último elemento que va a englobar estas tres pilares importantes. Entonces recordemos, tecnología, social y económico, listo. ¿Cómo se para Gano Excel con todo esto? ¿En dónde se para? Permítanme, yo les comparto pantalla acá. Y aquí yo les voy a hablar de cuál es el éxito de Gano Excel, y voy a utilizar una herramienta que se llama las fuerzas de Porter, o el diagrama de Porter. Porter es un administrador de la Escuela de Negocios allá en Estados Unidos, y básicamente hacen un análisis, es un análisis parcial. Lógicamente una empresa y el ecosistema empresarial pues es mucho más complejo que este gráfico, pero más o menos nos da una idea de cuáles son las ventajas competitivas que tenemos con Gano Excel. Listo. Si usted de pronto no está relacionado con temas de administración o de economía, se lo voy a explicar de una manera muy sencilla, y si hay economistas y administradores conectados, les ofrezco disculpas si de pronto en algún momento cometo alguna imprecisión, pero en aras de ser práctico y en aras de que el concepto quede claro, pues me voy a dar el permiso de generar y de ser muy práctico a la hora de explicar todo esto, ¿listo? Entonces, ¿dónde se para Gano Excel? ¿Dónde está parado Gano Excel acá? Gano Excel está parado son 5 fuerzas, vamos a mencionarlas. El poder de negociación con los clientes, ya lo vamos a explicar.
la rivalidad entre las empresas, la amenaza de los nuevos entrantes, el poder de negociación de los proveedores y la amenaza de productos sustitutos. ¿Listo? Entonces, la primera, poder de negociación de los clientes. Básicamente, GanoExcel no tiene problema o no está amenazado, porque lo que hacemos nosotros con GanoExcel es que nos asociamos. El modelo del network marketing de entrada elimina esta primer amenaza, ¿cierto? Y es porque el cliente no va a tener poder de negociación. Me explico. Si usted es una pequeña empresa y usted tiene 3 clientes que le facturan cada uno el 33%, si uno de ellos le empieza a decir, no, yo sigo acá, pero si usted me deja el precio, este producto a tal precio, ¿sí? Obviamente ahí el cliente tiene poder de negociación. ¿Listo? Pero nosotros acá, pues sencillamente GanoExcel no tiene ese inconveniente porque nosotros no somos clientes, nosotros somos socios estratégicos de GanoExcel. Y como socios estratégicos entendemos que, por ejemplo, cuando pasó el dólar de 2.800 a 3.350 hubo esa corrección, principio de este año 2020, pues sencillamente nosotros nos pusimos felices pues porque la comisión iba a ser más alta. Entonces, pues somos socios estratégicos de GanoExcel. ¿Listo? Por otra parte, rivalidad entre las empresas, ¿sí? ¿Qué pasa con las empresas o qué competencia o qué empresas de manera competitiva puedes sentir GanoExcel? Vea, la verdad, haciendo un análisis muy claro y cero fanatismo, es difícil encontrar una competencia directa para GanoExcel. Bien sea o en el modelo de negocio, en el modelo de distribución, o bien sea en el producto, ¿sí? Las ventajas y la misma filosofía asiática, oriental que tiene GanoExcel la desmarca de las demás compañías que hacen parte del modelo de network marketing. Porque GanoExcel tiene un proceso mental muy complejo de entender para nosotros los empresarios occidentales, y es un concepto de reinversión fuerte, tanto en tiempo como en dinero. Es decir, GanoExcel no tiene ningún inconveniente cuando está abriendo un mercado a generar una reinversión de ese mismo mercado de 10 años, ¿sí? Cosa que los occidentales no tenemos esa mentalidad. Los occidentales, pues cuando ya estamos al segundo o tercer mes, ya no estamos como desesperando, y al sexto probablemente ya ni estemos, ¿cierto? Entonces, bueno, y si lo miramos desde el punto de vista del producto, pues la verdad no hay un producto como el Ganoderma Lucidum de GanoExcel. Listo, no hay un producto de manera directa. Voy a pasar rápido acá porque usted ya lo conoce. Más de esta información usted la puede encontrar en diferentes capacitaciones de por qué GanoExcel. Yo simplemente quiero explicarle la idea general. Amenaza de los nuevos entrantes. Básicamente son competencia futura. ¿Qué posible competencia puede tener GanoExcel? Y la realidad es que en este momento es muy complicado. ¿Por qué? Porque usted montar un negocio tradicional en este momento donde hay unos retos tecnológicos, hay unos retos sociales y hay un reto económico, es muy complicado. Entonces, vamos a ver, casi que me atrevería a decir que es imposible o va a ser muy difícil volver a ver una compañía, ejemplo, como ASEP, ¿sí? De ese tamaño, de esa envergadura de industria que hoy por hoy se esté fundando, porque se necesita una gran cantidad de capital, se necesita una gran cantidad de infraestructura que en el mundo de hoy es muy complicado competir. Entonces, cuando tú tomas la infraestructura, y las personas que hemos tenido la oportunidad de ir a Malasia, nos damos cuenta de la infraestructura tan brava que tiene GanoExcel para poder generar un suministro a 70 países, a más de 70 países, 4 continentes. Entonces, la verdad, es una amenaza que es mínima. Tercero, una amenaza que es mínima ante nuevos entrantes. Cuarto, poder de negociación de los proveedores. Y acá GanoExcel tiene una fortaleza muy fuerte, y es que como su producto principal se llama el Ganoderma Lucidum, lo produce GanoExcel. Entonces no tiene con qué salir a negociar absolutamente nada de lo que es realmente importante. Una cosa es negociar la caja, una cosa es negociar el plástico, una cosa es negociar, qué sé yo, el café, que si es tipo arábico, bueno, ¿sí? Otra cosa muy distinta es negociar tu elemento diferenciador o tu propuesta diferenciadora de valor, ¿sí? Y la propuesta de valor de GanoExcel, o sea, la cadena productiva, la tiene GanoExcel, la tiene el control de GanoExcel, por lo tanto, genera los precios, los controla GanoExcel. Por eso es que también
vemos que cuando abre un mercado hace esas inversiones tan importantes, tan importantes de capital. ¿Listo? Quinto punto, amenaza de productos sustitutos. Y esta la veo todavía más remota, porque no voy a mencionar nombres, pero organizaciones y entidades educativas colombianas llevan más de 15 y 20 años tratando de sacar y de aislar los componentes activos del Ganoderma lucidum y no han podido, ¿sí? Conozco proyectos de alguna manera financiados por Colciencias, ¿cierto? Y no han podido llegar al extracto que tiene GanoExcel, o sea, al producto que tiene GanoExcel. Entonces, cuando hacemos una rápida revisión de las 5 fuerzas de Porter, encontramos que es un negocio que aplicaba en la era industrial porque nosotros no estábamos vinculados con la productividad, sino con la influencia, y en la era industrial, o por lo menos en esta última etapa de la era industrial, en la etapa, yo lo llamo la etapa enferma de la era industrial, pues nosotros ya estábamos haciendo parte de una nueva dinámica económica, pero sobre todo toma más fuerza en esta nueva dinámica, y lo que vamos a empezar a ver en nuestro negocio es que paulatinamente la compañía va a empezar a aplicar un montón de tecnologías como análisis de datos en el futuro, y intuyo yo que no muy lejano porque conozco la mentalidad de los asiáticos. Seguramente ya están trabajando en cómo poner la inteligencia artificial al back office, en cómo nos saca datos y estadística, en cómo el sábado, por ejemplo, nos va a decir, o el domingo en la mañana antes del cierre de ciclo, nos va a decir qué líder está cerca del siguiente rango, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo quiero que usted sueñe conmigo, ¿sí? Porque estas son cosas que lo que va a pasar es que nuestro negocio se va a facilitar todavía más. Por supuesto, vamos a encontrar personas que vean o que se queden por allá con el paradigma anterior y que vean, no, ¿qué es esa bobada? Yo en este momento necesito facturar, por ejemplo, no sé si les han dicho, ¿sí? No, a mí no me hables de eso, pues yo estoy desconcentrado en mirar a ver qué hago con mi negocio, por ejemplo, ¿cierto? No nos preocupemos y manejemos con mucha tranquilidad, con mucha, ojo con lo que voy a decir, no. Cuando le digo postura no es acribillar al otro, cuando le digo postura no es decir, bueno, entonces quédese pobre y muérase con la era industrial, no. Cuando le digo postura es, entendamos que la otra persona no ha entendido lo que nosotros ya entendimos. Ese es el trabalenguas que alguna vez se lo escuché al diamante ejecutivo Juan Ricardo, ¿cierto? O sea, nosotros ya entendimos algo que otros no han entendido, entonces por lo tanto debemos hacer entenderle a otros lo que no han entendido. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, pues tenemos esta gran oportunidad en donde se genera esa coexistencia entre los 3 pilares, tecnología, social, económico, y nos proyectamos como un modelo de negocio definitivamente para las siguientes 2, 3, 4 o más décadas, porque la influencia, según algunos analistas, dicen que va a ser una época larga, ¿cierto? Porque aún estamos muy lejos que una máquina tenga sentimientos. O sea, pero cuando les hablo de que estamos lejos es muy lejos, ¿cierto? O sea, sí, para que nos van a ayudar a hacer tareas que son monótonas, nos van a ayudar en muchísimas áreas, pero aún no existe la primer máquina con capacidad de liderazgo. Aún no existe la primer máquina que logre verle los ojos, así como nosotros hacemos con nuestros líderes. Aún no existe la primer máquina que sea capaz de una situación y poner un doble sentido. No existe, ¿cierto? No existe, por ahora. No estoy diciendo que no la vaya a ver, pero por ahora. Y según el análisis que hacen, pues hoy estamos, y hacia dónde va la robótica, es enfocarla más hacia la ayuda en tareas operativas que en reemplazar esa capacidad de influencia. Entonces, los expertos y los analistas dicen o proyectan que esta era que ya arrancó, que se llama la era de la influencia, llegó para un tiempo largo. Por lo tanto, vamos a tener un negocio para un tiempo largo. Y cuando le digo largo, es que puede ser para sus hijos, incluso para nuestros nietos y bisnietos. Familia, gracias por estar conectados. Veo que nos conectamos más de 500 personas. Gracias por regalarte este espacio. Este espacio pues está diseñado gracias al Diamante Royal,
Juan Pablo Restrepo, por la invitación. Estos espacios pues tienen una finalidad y es que todos aprendamos un poquitico, todos tengamos un poquitico de valor y se genere algo chévere y que sigamos avanzando. Una última cosa, estamos en el momento adecuado y estamos con la compañía adecuada. O sea, estamos en la década dorada del network marketing. Familia, muchísimas gracias. Gracias por este espacio y bueno, nos seguiremos viendo. Un abrazo muy grande para todos. The outbreaks of COVID-19 has been a global health concern. During these challenging times, please practice good hygiene to stay healthy and also maintain a healthy lifestyle for a strong immune system. I would also like to remind you to follow the advice of your local health authority for the well-being of everyone. Most importantly, during this trying time, let us be compassionate and supportive of those who are impacted by it. We can play our part in this fight against the COVID-19 outbreak. Our worldwide officers are ready to support you as always. Please practice good hygiene to stay healthy and also